Los hermanos Grimm, que se instruyeron en Derecho y Literatura medieval, crearon una versión del cuento La Cenicienta, escrito por Charles Perrault. La versión que realizaron Shewkoe y Wilhelm Grimm presenta algunas diferencias a la original escrita por Perrault. Los hermanos Grimm recopilaron relatos folclóricos creados por los habitantes de los pueblos, y la historia de la Cenicienta forma parte de su colección Cuentos de niños y del hogar, realizado por los Grimm con la colaboración de varias personas quienes también aportaron otros cuentos. Los cuentos de los hermanos Grimm presentan características ligadas a las dificultades que atravesaron en su infancia. Los Grimm eran 7 hermanos que tuvieron que pasar a vivir con su tía materna al fallecer el padre y poco tiempo después la madre. Las obras de los hermanos Grimm se encuentran en bibliotecas de todo el mundo, con ejemplares de cuentos tan conocidos como La Cenicienta, Blancanieves, El Sastrecillo Valiente y Hansel y Gretel. Estas historias han sido traducidas y adaptadas un sinfín de veces, consolidándose como clásicos universales de la literatura infantil y del folclore. La Cenicienta es la historia de una joven que, tras la muerte de su madre, su padre se casa con una mujer que tiene 2 hijas. Con el paso del tiempo, la madrastra y sus hijas comienzan a maltratarla y no le permiten salir, hasta que un día llega la noticia de que el rey organiza una fiesta para que su hijo encuentre novia, y Cenicienta buscará la manera de asistir. A continuación se presentarán los personajes de esta historia. Cenicienta es una joven bella, bondadosa y trabajadora que atraviesa un profundo dolor por el fallecimiento de su madre. A pesar de su tristeza, se mantiene noble y generosa, con un corazón inmenso. Su determinación y confianza en sí misma la impulsan a seguir adelante con valentía y esperanza. El príncipe es un joven apuesto, caballeroso y encantador. Se presenta como un hombre poderoso que reside en un majestuoso palacio y tiene como anhelo encontrar a una mujer con quien casarse, formar una familia y compartir su vida. La madrastra de Cenicienta es una mujer cruel y despiadada que abusa de su poder para maltratarla, obligándola a trabajar como sirvienta durante la ausencia de su padre. Su trato injusto refleja un abuso de autoridad que mantiene a Cenicienta en una posición de sufrimiento y subordinación. Las hermanastras de Cenicienta son 2 jóvenes hermosas, pero vanidosas y egoístas. Se dedican únicamente a tratar mal a Cenicienta, riéndose de ella, burlándose y mostrándole siempre desprecio y envidia. El padre de Cenicienta es un hombre adinerado cuya presencia en la historia es escasa y poco destacada. Cuando interviene, su comportamiento se muestra notablemente pasivo, lo que hace que su papel tenga poca influencia en el desarrollo del relato. El rey es un padre profundamente amoroso, cuya mayor preocupación es la felicidad y el bienestar de su hijo, el príncipe heredero. Es un hombre que anhela que su hijo encuentre una mujer con quien contraer matrimonio y que esta unión sea verdadera y sincera, basada en el amor y el respeto. Los pájaros en la historia de Cenicienta simbolizan la ayuda y el apoyo que recibe en sus momentos difíciles, facilitando sus tareas y representando la esperanza y la bondad que la acompañan para superar la adversidad. Los lectores que han leído la versión de La Cenicienta de los hermanos Grimm suelen percibir un marcado contraste entre los personajes. Cenicienta representa valores como la bondad y la humildad, mientras que la madrastra y sus hermanastras encarnan antivalores como la envidia y el egoísmo, y este contraste es el eje principal de la historia. Además, quienes han leído esta versión destacan cómo los personajes de la madrastra y las hermanastras son capaces de hacer cualquier cosa sin el menor pudor. Esto evidencia cómo la ambición puede llegar a dominar por completo a una persona, llevándola no solo a perjudicar a otros, sino también a sí misma. La historia de Cenicienta ha sido adaptada a numerosos medios, incluyendo el cine, el teatro y la televisión. Sin embargo, la versión más reconocida a nivel mundial es la realizada por Disney, que no solo ha producido diversas películas sobre el personaje, sino también ha creado atracciones, espectáculos y una amplia gama de productos inspirados en Cenicienta.
La versión de los hermanos Grimm ha sido recibida por el público con críticas que califican como una historia bastante cruda, caracterizada por eventos inesperados y sorprendentes. También hay quienes piensan que la versión de estos hermanos presenta un tono más oscuro y violento por incluir elementos perturbadores, que algunos consideran demasiado crudos para un cuento infantil. Por otro lado, hay quienes sostienen que en la versión de los Grimm la protagonista se salva a sí misma. Ven a Cenicienta como una heroína que demuestra ser una mujer activa, valiente y decidida. Aunque esta versión ha recibido numerosas críticas, estas interpretaciones que destacan la autonomía de la protagonista son algunas de las más relevantes. La versión de los hermanos Grimm de Cenicienta incluye episodios sorprendentes como la petición de la madrastra a sus hijas para que el zapato les calce. Refleja cómo algunas personas pueden llegar a extremos para conseguir sus objetivos. Esta crudeza subraya la realidad de actitudes determinadas y despiadadas que existen en la vida misma. La versión de la Cenicienta de los hermanos Grimm ofrece un enfoque distinto que puede impactar profundamente a ciertos lectores. Resulta especialmente valioso leer este tipo de adaptaciones, ya que contiene episodios que invitan a una reflexión diferente para quienes solo están familiarizados con la versión más popular de esta historia clásica. Te invito a leer la versión de la Cenicienta escrita por los hermanos Grimm, porque te aseguro que te sorprenderá. Seguramente a partir de esta lectura despertarás la curiosidad por descubrir otras adaptaciones de historias clásicas que todos conocemos.